Dios nos bendiga a todos. Les decía, saben, vengo hace un tiempo atrás, permitirme unos 10, 15 minutos para repasar algunas cosas que son necesarias comentarlas antes de ir a la palabra de hoy. Yo les decía hace un tiempo atrás que, bueno, yo me crié, muchos de ustedes, yo lo he contado aquí varias veces, pero yo me crié en un ambiente familiar muy de pensamiento, muy de humanismo, muy de filosofía, muy de, bueno, de cosas así humanistas, ¿no? Yo le decía el otro día, de hecho, el otro día con Lili analizando a toda mi familia materna, todas las profesiones tienen que ver con eso, ¿no? El que no es profesor es maestro, es psicólogo, es director de algún instituto, y si no hay algún médico por ahí dando vueltas. Y siempre en relación al ser humano. Y una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención dentro del mundo cristiano es qué poca importancia se le ha dado al alma humana. En el Nuevo Testamento se habla, y yo sé que para mucha gente esto que les voy a decir, ya lo comenté en otros cultos, puede sonar hasta chocante, pero en el Nuevo Testamento se habla literalmente, sobre todo en las cartas de Pablo, más del alma que del espíritu. Y no es que el espíritu no se le dé importancia, todo lo contrario, no por hablar mucho de algo se le va a dar más importancia, ¿no? Por hablar menos de algo se le da menos importancia. Obviamente que el espíritu tiene toda la relevancia del espíritu de Dios y de la vida que viene de Dios gracias al sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz y que estamos unidos a Cristo, ¿no? La Biblia dice literalmente que nosotros ya hemos muerto con Cristo, hemos resucitado con Él, porque Él representó a toda la humanidad al morir por toda la humanidad, al resucitar por toda la humanidad y al sentarse en el trono del Padre también lo hizo por toda la humanidad. Por lo tanto, todas las personas que hayan aceptado este sacrificio, hayan reconocido su pecado, su separación con Dios, se hayan arrepentido de esto, y hayan aceptado que Jesús como humano, no como Dios, porque Dios no muere, sino como humano, murió en una cruz, resucitó y volvió a la diestra del Padre, a la eternidad del Padre. Literalmente dice la Biblia que nosotros nos hemos unido a Él. Y el apóstol Pablo decía, porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, ¿no? Este para mí es uno de los textos más bonitos que tenemos en la Biblia. A mí siempre me gustó este texto. Siempre me dio la impresión de una muchacha embarazada con un bebé que pasa por un aeropuerto, donde a la mujer se le piden todos los documentos, para hacer sus trámites de migración, pero el bebé no, el bebé pasa porque está en la mamá. Y la Biblia dice que nosotros estamos en Cristo. Y a veces, por no hablar mucho del alma humana dentro del mundo cristiano evangélico, nos cuesta entender y nos quedamos casi como que es algo demasiado abstracto. Y lamentablemente hemos llevado la vida cristiana a una suerte, no de vida espiritual, sino una suerte de magia. Y hemos hablado mucho acerca del evento, de la experiencia, y nos hemos olvidado de que la verdadera vida está dentro. De que a Dios no se lo busca afuera. De que cuando la Biblia habla del templo de Dios, se refiere al ser humano. Cuando la Biblia habla del velo, aquel que separaba en el lugar santísimo de la gente, literalmente en Hebreos dice que es nuestra carne, nuestra naturaleza humana. Habla del velo que es, dice, en su carne. O sea que Jesús al morir en su humanidad estaba venciendo nuestra naturaleza, que hoy puede ser llevada a Cristo también. Y cuando en el Nuevo Testamento se habla de todo esto, se habla de esa búsqueda con Dios, no es una cuestión externa, sino una cuestión muy profunda que nos lleva precisamente a ese punto de comunión en nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. La vida de Dios, la vida espiritual fluye, dice la Biblia, del trono de Dios, pero no es algo que viene de afuera. Eso está en el Antiguo Testamento. Y te decía que no me preocupa, pero a veces me llama mucho la atención que no se habla del alma humana. Porque al fin y al cabo el alma humana es como el jamón del bocadillo. El alma humana no es ni buena ni mala. El alma humana es carnal si se relaciona a lo carnal y es espiritual si se relaciona a lo espiritual. El alma esencialmente es las emociones, todo tu mundo emocional, que cada emoción libera un montón de sentimientos, pero tu mundo emocional que Dios te lo ha dado, no tienes que luchar contra ellos, sino tiene que ser canalizado, llevado a la presencia de Dios, dice la Biblia.
Las emociones no son malas, las emociones son una herramienta que Dios nos ha dado para poder empatizar, relacionarnos emocionalmente. Nosotros tenemos una gran capacidad comunicativa, los seres humanos, y esta capacidad comunicativa en un gran porcentaje está puesto en lo emocional. Hoy se habla mucho de la inteligencia emocional y tiene que ver precisamente con todo esto. Tiene que ver con poder interpretar tus emociones, con poder madurar en ese sentido de darte cuenta cuando viene una emoción, qué resultado va a producir esa emoción dentro tuyo y en ese sentido poder entender la emoción del otro y poder transmitir y comunicarte no solamente en un aspecto verbal, sino en un aspecto también emocional, ¿no? Pero el ser humano es emociones, es intelecto y también es voluntad. Dios nos ha dado un cuerpo y con el cuerpo nos relacionamos todo lo exterior. Pero Dios ha diseñado una parte del ser que está como muerta, que está desaparecida. Y en la Biblia se le llama el espíritu. En hebreo se llamaba ruach, en griego pneuma, y todos estos conceptos tienen que ver con soplo, con aire. Jesús habló de ello y haciendo juegos de palabras, Jesús habló del viento y del espíritu como un soplo dentro de la vida del ser humano. Ese aspecto del ser humano le lleva a una percepción de las cosas espirituales. Yo, y esto lo digo con toda la humildad y con toda sinceridad, después de haber trabajado tanto con gente, con personas con problemas emocionales, problemas en el alma, problemas en la mente, de trabajar en la iglesia y de criar 3 hijas. Estar casado con una mujer y tener 3 hijas, no 3 mujeres más en la casa. Sino empecé a aprender un poco de la vida del alma, estaba frito, hermano. Y si he sobrevivido es porque creo que aprendí algo. Pero me crié con mi madre, porque mi padre murió temprano, y me crié con mi hermana, así que siempre estuve rodeado de mucha inteligencia emocional, de mucha comunicación emocional. Me hizo mucho bien, pero estoy convencido de algo. Los seres humanos no somos solo una parte que le podemos llamar alma, emociones, intelecto y voluntad, y un cuerpo. Si concebimos al ser humano solo en esos 2 aspectos, y con todo el respeto a todos los profesionales de la salud mental, ¿vale? No quiero decir que yo sé más ni nada de eso. Simplemente decirles que leyendo la Biblia y viendo la conducta a lo largo de tantos años de ministerio, el ser humano nace incompleto. El ser humano le falta una pata a la mesa. Por eso son nuestras luchas. Luchamos muchísimo con terapias, tratando de adaptarnos a las cosas. Yo el domingo pasado les hablaba que Juan le escribía a Gallo, uno de sus discípulos, le decía: amado, quiero que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, como prospera tu alma. Y yo les decía que para muchos cristianos esto sería una maldición, ¿no? Que tengas salud y que todo te vaya bien de la misma manera que tu alma está creciendo, ¿no? Y a veces ves tanta miseria en el alma del cristiano que no debería ser así. ¿Ves? Miserias emocionales, miserias intelectuales, miseria en actitudes de carne del viejo Adán, que las adaptamos al mundo evangélico. Es como querer hacer crecer un ternero para comerte la carne, y cuando llega novillo y lo vas a comer solamente es pelo y grasa, ¿no? Entonces, Dios mío, solo creció en el bulto, pero en el montón parecía. Lamentablemente, dentro de la identidad colectiva evangélica, nosotros desarrollamos un crecimiento en esa adaptación al mundo evangélico. Aprendemos las costumbres, cómo cantar, cómo hablar, lo que le llamamos pecado, porque hay otras cosas que son pecado y no le llamamos pecado. Tipificamos esto, tipificamos aquello, de pronto parecemos el mejor cristiano, construimos personajes. Yo puedo estar construyendo aquí, puede estar predicándote el personaje de pastor, pero el hombre está muerto por dentro. El Salmo 51, le decía hace un tiempo atrás, David, es una declaración de intenciones de David, donde él está diciendo: no quiero seguir siendo el rey David, quiero volver a ser David, el que tú hiciste rey, que es muy diferente. Jesús le dijo a Nicodemo: si no mueres, si no naces de nuevo, pero es evidente que le estaba diciendo al personaje que Nicodemo tenía montado. Nicodemo necesitaba a Dios
buscaba a Dios, buscaba las señales que venían del cielo en Jesús, y Jesús le dijo a Nicodemo que si no mueres, si no naces de nuevo. A veces nosotros montamos un personaje cristiano, un personaje de papá, un personaje de mamá. Por eso nos cuesta tanto evolucionar en esto. Te cuesta, mis hijas, ayer hablé con dos, con una estaba trabajando, no pude, ¿no? Pero me llamaron, así que yo por ahí tengo charlas muy lindas. Y con una me despedí de una manera muy bonita. Le dije, chao, hija, y le puse con mayúscula amiga, ¿no? Porque ya tiene 33 años. Y pude tener una charla tan linda con ella. La otra tiene sus niños, la otra vive en Singapur, y cuando no está en Singapur está en Malasia, está en Indonesia, está, yo qué sé. Y ahora bueno, no creo que ahora esté escuchando, pero escucha todas las películas, así que Caro, te mando un beso. Al principio me chocaba cuando ellas me corregían. Y me di cuenta que ya no eran niñas, que eran mujeres, y eran mujeres que tenían criterio y veían desde una perspectiva cultural, social, la vida muy diferente a la que yo lo veía. Y entonces en un momento me pregunté, ¿por qué me choca que me corrijan? Y me di cuenta que a quien le chocaba era el personaje de papá. ¿Cómo puede estar corrigiendo a tu padre? Pero no le corregían en cosas que ellas necesitaban del consejo de un padre a una mujer, el padre de la mujer, sino que le estaban corrigiendo en otras cosas que tienen que ver con la adaptación a los tiempos que corren. ¿Y a quién le chocaba? Al personaje. El personaje, Sigmund Freud le llamaba el ego. Es una construcción que nosotros hacemos y que otros hacen sobre ti. Y nosotros montamos estos personajes. Y eso está en el alma. Entonces, eso en la Biblia se le llama carne. Y Pablo decía, el que vive conforme a la carne muere. Pero el que vive conforme al Espíritu tiene vida. Entonces, por eso te digo, yo creo que el ser humano nace incompleto. Parece ser que el ser humano es un trípode en el alma. Tiene las emociones, tiene los pensamientos, esto lo dije el domingo pasado, y tiene la otra pata que es la voluntad. Cuando hay un desequilibrio en esto, cuando las emociones arrastran los pensamientos, o al revés, cuando los pensamientos arrastran las emociones, o cuando todo sucede, que es lo que te pasa a ti siempre y me pasa a mí, que le llamamos entrar en bucle, y a veces no entra en bucle, sino entra en tornado, y es cuando una emoción despierta pensamientos, esos pensamientos despiertan una nueva emoción, esta emoción, otros pensamientos, y llega un momento donde arrasamos con todo lo que nos encontramos y nos terminamos creyendo aquella mentira emocional que nos creímos al principio. ¿Me están escuchando? Por eso yo le decía, no hay nada más mentiroso que las emociones. Lo único que te dice la verdad es tu cuerpo, ¿no? Ay, es que tengo un dolor aquí, en realidad a veces es un reflejo de los problemas que tenemos adentro. No te olvides que se enfadó. Seguramente toqué un tema que le molesta, ¿no? La carne del bebé diciendo, sáqueme de aquí que el pastor me está pegando justo donde me duele. Bueno, entonces nosotros necesitamos la vida que viene del Espíritu. Y muchas veces todo esto es una traba. Porque eso, lo que te decía recién, es carne. Y el ser humano, te decía, es como un trípode. Cuando hay un desequilibrio en las emociones, en los pensamientos, y no hay voluntad. ¿Me están escuchando? No hay voluntad. Por eso es imposible que a una persona depresiva tú le digas, venga, sal y cómete el mundo, porque a la media hora otra vez está depresivo. Porque hay un desequilibrio dentro de ellos. Ahora puedes trabajar con 1000 cosas, se pueden hacer 1000 cosas, también se pueden dar algunas pastillas que van a ayudar. Todo eso seguramente da resultado, pero hay algo que es para lo que nosotros fuimos diseñados. Y no es atar con alambre la máquina, sino poner la pieza que falta a la máquina. Y yo creo que es la vida, que la Biblia habla de la vida espiritual. Yo hace un tiempo atrás les comentaba acerca de un psiquiatra que a mí me gusta mucho leer y lo recomiendo siempre, que se llamaba Viktor Frankl. Y él habla del propósito de la vida. Él era judío, pero descubrió que el verdadero propósito de la vida es amar. Nos hemos hecho adictos a las dopaminas a través del móvil, a través de los deportes, a través de un montón de cosas, pero no terminamos de vivir con la satisfacción profunda del alma. Porque lo único que produce todos los neurotransmisores y hormonas que transmiten no placer, sino
satisfacción. La mayoría de esto se manifiesta principalmente con algo. ¿Saben cuál es? El darse. Cuando una persona se da, cuando una persona hace el bien a otro, no genera dopamina, sino que genera todo lo demás que produce satisfacción. Esto lo dice claramente la Biblia. Y hago este comentario no porque quiera hablarles de psicología ni nada de eso, porque no es mi profesión ni es mi tema, sino porque antes de que el ser humano descubriera todas estas cosas, hace un siglo y medio atrás, Dios ya lo había puesto en la Biblia. Yo tenía alumnas, yo hace un tiempo atrás le decía, tenía una alumna que estaba haciendo el doctorado en psicología y ella, en su facultad, todo lo demás, ¿no? Yo tenía en otro lado. Y esta muchacha, con ella hablábamos y yo le decía, mira, si lees los Salmos, te vas a dar cuenta que muchos de ellos son verdaderos tratados de psicología. Hemos necesitado 2000 años para descubrir los dolores y los conflictos del alma que ya estaban en la Biblia. Pero el ser humano, lamentablemente el mundo cristiano, y aquí quiero volver ya y centrarme en la Biblia y en la palabra de hoy. Saben, hermanos, le hemos dado muy poca importancia a esto y hemos hablado del evento. Y a veces la vida cristiana casi como una magia, que si tú haces esto va a suceder aquello. Y te voy a decir algo bien claro, mi hermano, la vida es un proceso. Y si no entendemos que la vida es un proceso, vamos a fracasar en muchísimas de las cosas que emprendamos en esta existencia. Tu hijo no es una magia, tu hijo es un proceso. Tu matrimonio no es una magia, es un proceso. El enamorarme de alguien no es una magia, es un proceso. Me puede llamar la atención una persona, pero a medida que lo voy conociendo, la vas conociendo, te vas enamorando. Entonces, a veces no nos damos cuenta y pensamos que es mágico. Y buscamos eventos, buscamos congresos, buscamos todo esto. Y no estoy en contra de ello. Pero eso es un suplemento maravilloso. La verdadera vida no está allá afuera, la verdadera vida está allá adentro. Y cuando nosotros comenzamos a buscar la comunión con el Espíritu Santo, ¿sabes? Escúchame bien, por favor. No, después búscalo en la Biblia, si no estás de acuerdo, está todo bien, ¿vale? Pero búscalo en la Biblia. Pero para encontrar la vida profunda en el Espíritu tienes que transitar un túnel que a veces es muy oscuro. Y ese túnel se llama alma humana. Tenemos que empezar a mirarnos hacia adentro. Yo hoy quiero hablarles a todos los que están escuchando en internet acerca de algo que Dios me ha enseñado mucho en el último tiempo. Y en base a las lágrimas, a los sufrimientos y a las tristezas. No hay mejor... Párenme los niños, por favor, un poquito. Porque si no, los que están alrededor no van a poder escuchar. Por favor, de verdad. En base a las lágrimas... te decía esto. No hay mejor escuela. Lo siento, ¿vale? Que el quebranto. Si no fuéramos hijos de Adán, te diría, no hay mejor escuela que la alegría. Pero Adán tiene que enfrentarse con que no es Dios. Y nosotros llevamos mucho de Adán adentro. Mucho de Adán. Y hasta que no te das cuenta que tú y yo no somos Dios. Y eso viene muchas veces en el quebranto. Lamentaciones dice, es bueno al hombre llevar al yugo de su juventud, al humano, que se sienta solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. Y aunque Dios permite estas cosas, dice ante Dios, no aflige al hombre voluntariamente, sino que se acuerda siempre de sus misericordias. Nuevas son cada mañana y nueva es su misericordia. Es un texto precioso escrito en un momento de mucha aflicción. Por eso necesitamos orar. Y les decía, normalmente los seres humanos nos quedamos con una oración de petición. Y hay algo que es muy llamativo. En el pueblo de Israel hasta el día de hoy se sigue enseñando oraciones para cada fiesta, para cada evento. Por ejemplo, Pesaj, que es la Pascua, que queda poco para ello. En cada momento de la Pascua hay una oración. Cuando se va a partir el pan, cuando se va a tomar la copa de vino, cuando se va a comer el cordero, se hace una oración. Depende del maestro y de la escuela rabínica, de donde vengan los rabinos, de donde tú vas, la sinagoga a la que tú vas hoy, por ejemplo, si fueras judío, te darías cuenta que esa oración varía porque cada escuela rabínica ha enseñado una forma de orar. Eso viene de antiquísimo. Juan el Bautista le enseñó a los discípulos a orar. Y le decía, cuando oren por un enfermo hay que orar de esta manera, cuando se ora por Pascua se ora de esta manera, cuando se ora
ante Dios de esta manera al levantarse, oramos de esta manera y a veces era hasta escrito. Y se aprendía de memoria y se repetía y se sigue repitiendo hasta el día de hoy. Vienen los discípulos y le dicen a Jesús, tú no nos has enseñado a orar. ¿Nunca les llamó la atención esto? ¿Cómo es posible que Jesús no le enseñara a orar? Ellos dijeron, Juan les enseñó a orar, pero tú no nos enseñaste a orar. Y yo creo que la cara de Jesús habrá sido como, ¿es verdad? ¿Por qué no les enseñó a orar? Yo creo sinceramente, no lo dice la Biblia, pero yo creo sinceramente que era como que Jesús dijo, ¿realmente lo necesitáis? ¿Estáis conmigo? Cuando Él habló del ayuno, dijo, no se preocupen, hoy estoy con vosotros. Cuando yo ya me vaya, entonces las cosas cambiarán. Pero hoy estáis conmigo. Vosotros estáis buscando un reglamento religioso, pero yo estoy aquí con vosotros. Yo quiero hablarte de esto porque Dios me habló mucho de empezar a meterme y cuando empieces a meterte hacia adentro y los conflictos en mi vida siguen. Yo les pido a Dios que todos ustedes sean guardados de malas noticias. Que Dios los guarde. Pero ¿saben qué, hermanos? La vida no es perfecta. En el mundo hay mucha aflicción. Nosotros tenemos la absurda idea a veces que la vida va a ser perfecta. Pero allá afuera hay mucho conflicto. ¿Cuántos de los que están aquí tienen frío? Al contrario, ¿no? Creo que tienen calorcito, ¿no? ¿Estás bien? ¿Sí? Ahora viene la azafata con los cacahuetes. ¿Estáis bien, no? ¿Sí? Podríamos estar en mangas cortas. Afuera está fresco, ¿eh? Esta mañana hacía frío afuera. Ya se han ido los fríos grandes, pero todavía sigue el frío. ¿Os está importando el frío de afuera estando en esta temperatura aquí? No. Este es el problema, hermanos. Nosotros no nos damos cuenta que la verdadera vida, cuando tu vida está en lo más profundo de tu ser, todo cambia. Afuera ha hecho frío en estos días pasados, en estos meses pasados. Ahora viene la primavera y todos se ponen contentos hasta que empiezan a estornudar, les duele la nariz, empiezan a lagrimear y a toser y vienen las alergias del olivo, ¿no? Y cuando pasan las alergias vienen los 40 grados del verano y tú dices, ¿puede ser que pasemos de -0 a 40 grados en Granada? Allá afuera las cosas cambian de un mes a otro. Y aquí adentro siempre por el termómetro ese tenemos la misma temperatura. Para mí este es uno de los mejores ejemplos de la vida del cristiano, de la vida en el interior y la vida hacia afuera. Tenemos que aprender a meditar en Dios. Y esto significa aprender a callar las voces de la mente. Larry Page, un monstruo en la misionología, escribió un libro sobre comunicaciones. Y hay una frase que es muy típica y se enseña mucho y es muy conocida. Se habla y se sigue enseñando sobre los ruidos de la comunicación. Y no solamente lo escribió él, sino que todos aquellos maestros sobre la comunicación lo hablaron. Y los ruidos de la comunicación es cuando tú tienes demasiados pensamientos en tu cabeza que te impiden entender lo que el otro te está diciendo. Tú recibes la noticia, tú recibes la palabra, pero la estás interpretando de acuerdo a lo que tu cerebro te está diciendo sobre el otro. Ese es el alma humana. Por eso, por más que hagamos eventos afuera, recibe, Jesús dijo, a veces la semilla que se recibe cae en pedregales. Y dice claramente Jesús, porque no se entiende la palabra. Y no se entiende porque a veces nuestros conceptos, preconceptos, la van secando. Se hacen verdaderas piedras. Por eso, te decía recién, nuestro carácter muchas veces manifiesta el estado del alma, hermano. La impulsividad que nosotros tenemos, y con esto ya de verdad que termino con esta parte. ¿Sabes que la impulsividad es una persona demasiado emocional? Porque los pensamientos llevan un tiempo, tienen que ver con la razón, con el darle vuelta a algo. Las emociones aparecen de repente. Por lo tanto, una persona impulsiva es una persona que no controla sus emociones. ¿Qué es la realidad? Eso es un peligro. Se baja el coche y le pega una trompada a alguien, ¿no? Le pegaste al hijo equivocado, ¿no? Le tiraste con la chancla y le pegaste al niño equivocado y era el otro el que había hecho la maldad, ¿no? Ni lo pensaste. Y el otro te dice, pero mamá, me pegaste a mí. Bueno, eso es por las dudas, ahora voy a coger a tu hermano, ¿no? Bueno, muchas mujeres aquí se ríen porque lo han hecho, ¿vale? Bueno, eso es impulsividad. Muestra que las emociones nos controlan.
Escúchenme bien, una persona que tiene la vida cargada de argumentos, prejuicios, cargadas de ansiedad. ¿Sabes que la ansiedad es un descontrol de nuestro estado de ánimo? Porque vemos que lo que viene en el futuro no lo vamos a controlar. Por lo tanto, cuanto más ansioso eres, más controlador eres. Cuanto más controlador eres, más ansioso eres. La mejor manera de no ser ansioso es no ser controlador. Los niños no son ansiosos porque no controlan nada, hasta que se dan cuenta que pidiéndote la leche haces que te levantes de madrugada. Y no solamente te controla a ti, sino que caen ellos en ansiedad porque empiezan a darse cuenta que si hacen esto, cuando tú comienzas a controlar algo, en el momento en que pierdes el control de eso, se despierta la ansiedad. Así que nosotros tenemos niños muy ansiosos y a veces la culpa es nuestra. Pero bueno, ese es otro tema. Eso significa que la mente no está siendo controlada por la voluntad. En lo anterior, la voluntad no está controlando las emociones. En la mente no está controlando las emociones. El trípode está mal. Necesitamos que nuestro ser interior esté controlado. Amén. En el nombre de Jesús voy a dejar de hacer esto. ¿Por qué la gente cae en vicios? ¿Por qué caemos en depresiones? Porque nuestra voluntad está debilitada. Si no, lo cambiaríamos. Voy a bajar de kilos, ¿no? Y mañana me inflo de nuevo. Mi voluntad. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando, no? ¿No? A mí me traicionan los sentimientos, ¿no? Yo pienso, wow. Caro me dice, papá, cuando volvamos hacemos un asado y todo el ritual del asado y comemos esto y hacemos aquello. Es que ya está. Gloria a Dios. Bueno, entonces es imposible lograr por nuestros propios medios esto. Escúchame bien, necesitamos vida en el Espíritu. Necesitamos una vida extra. La mesa necesita otra pata. Necesitamos la vida de Dios en nosotros. Necesitamos una fortaleza que va más allá de la capacidad emocional e intelectual humana. Necesitamos una fortaleza que solamente proviene de Dios y es a través del Espíritu. Por eso Pablo decía, le pido a Dios que sean fortalecidos en el ser interior. Fortalecidos, ser un alma fuerte. No un alma cabezona, obstinada. Fuerte para el bien. ¿Sabe Dios lo que hemos vivido? No somos ejemplo de muchas cosas, pero Lili y yo hemos empezado, miren, Lili servía al Señor como misionera en un montón de lugares del mundo ya a los 20 años. Hemos trabajado tanto con Lili, hemos viajado, hemos hecho tantas cosas. Aquí en la iglesia llevamos 32 años dando vuelta en toda la provincia de Granada. Y probablemente los próximos años, hasta que nos vayamos al cielo, vamos a estar aquí. Estar. ¿Sabes? El mayor fruto que da un ser humano es estar donde se le dijo que esté. Miren, la mayor victoria del ser humano está en la vida interior, no hacia afuera. Esto lo aprendes con los años. Pero necesitamos ser constantes, ser firmes en algunas cosas. Te van a decir la gente, tienes que ser fuerte. Y yo no puedo por mis propios medios. Mi mente no es tan fuerte, ¿eh? Y mis emociones tampoco lo son. Yo soy un tipo muy emocional, muy pasional, muy impulsivo. Todo lo que te dije recién, eso soy yo. Por lo tanto, necesito una fortaleza extra. Y me di cuenta que la vida con Dios es como una botella llena de aceite que hay que desalojarla con agua, ¿no? Le vas echando agua y todavía queda aceite. Y va a llegar un momento donde solamente hay agua pura. Cada vez que yo me encuentro con un área de mi vida que no la he rendido a Cristo, me doy cuenta que soy un hombre muy débil. En lo que fuere. Aunque en apariencia fuerte, pero soy muy débil. A veces esa fortaleza en realidad no es verdadera fortaleza, es cabezonería con Dios. Y todo eso el apóstol Pablo le llamaba la carne. Ese es el viejo Adán. Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. ¿Te acuerdas? Esto te lo prediqué el domingo pasado. E inteligencia espiritual. La sabiduría y la inteligencia son facultades del alma humana, del intelecto. Sin embargo, el apóstol Pablo aquí le está dando una connotación de espiritual. Por lo tanto, es sabiduría y es inteligencia que, aunque se genera en la mente, en realidad están generadas, tienen su raíz, su origen en el Espíritu Santo. O sea que tienen su raíz en la vida con Dios.
En otras palabras, lo que Pablo decía en Corintios, nosotros tenemos la mente de Cristo, decía Pablo. Eso no significa que yo piense como Cristo, pero en determinados momentos va a ser el pensamiento de Cristo en mí. Eso es lo óptimo. Eso es la voluntad de Dios, lo que no quiere decir que lo hayamos alcanzado. Y ahí vamos en esto. Por eso Pablo decía, le pido a Dios que tengan sabiduría, porque esto da como resultado, decía él, andar digno como es del Señor, agradándole en todo, decía Pablo. Mira lo que dice ahora, creciendo en el conocimiento, creciendo en el alma. Un alma que prospera, un alma que se hace fuerte, un alma que de las emociones saca vida y de los pensamientos saca vida. Esto es algo maravilloso. Cuando tú te das cuenta que no eres fuente de nadie, ni de nada. Tú simplemente eres un canal para la verdadera fuente, que es Cristo. De vuestro interior, dijo Jesús. No dijo, recibirás de arriba, rebotará en ti como una pelota de ping-pong y le alcanzará este otro. Que eso está en el concepto de muchos cristianos en este tiempo. Jesús dijo, de vuestro interior, o sea, de vuestra comunión con el Espíritu, fluirá un río de vida. Por lo tanto, tengo que cuidar mucho este cauce. Creciendo. Hermano, muchas veces el verdadero crecimiento no está en la manifestación externa, sino en la limpieza interna. Te lo vuelvo a decir. El verdadero crecimiento muchas veces no está en la manifestación de frutos externos, que esos son frutos, consecuencia de lo otro. El verdadero crecimiento no está tanto en lo que alcanzas afuera principalmente, sino en la limpieza que llevas adentro. En la medida en que humildemente te vas dando cuenta que hay cosas en ti, características en ti que no son correctas. La altura, la gallardía o la humildad o la muerte, y a veces Dios lo hace esto a través del sufrimiento, en que te das cuenta que lo que llevas adentro entorpece la vida de Dios. El verdadero crecimiento no está en lo que alcanzas afuera, sino en la limpieza que has producido adentro. El verdadero crecimiento no está en tanto en la expansión externa como en el espacio interno que estás dando para que Dios ocupe el lugar que antes ocupaba la carne. Cuando yo entendí estas cosas, me di cuenta que entonces mi vida se basaba más que todo en la oración y todo lo demás era resultado de lo que venía. Yo necesito orar. Y te hablé recién de la oración que Jesús les dijo, el Padre Nuestro. Pero aprendí otras dos manifestaciones de oración, aunque no voy a detallarlas aquí porque es muy largo y sería para charlar y esto no lo revela el Espíritu al fin y al cabo. Y tiene que ver con la meditación y tiene que ver con la contemplación. Y cuando tú vas a la Biblia te das cuenta que hombres como Pablo o como Jesús mismo vivieron tanto esto. Y te das cuenta que las manifestaciones que ellos tenían hacia afuera eran una vida profunda que llevaban adentro. Era un alma tan sana, tan pura. Y eran canales tan limpios para la gloria de Dios. Los escritos de Pablo los seguimos leyendo hasta hoy. Y si tú no crees en Cristo, sí, tendrás que aceptar conmigo de que los escritos de Pablo han cambiado el mundo. Y hoy son la base de Occidente. Y los derechos humanos no existirían si no existiría la Biblia. Y fue la expansión del cristianismo lo que llevó a una transformación en los derechos humanos, por ejemplo. Cuando nosotros leemos todo eso y te das cuenta que nace de un hombre con sus debilidades, con sus luchas, pero era un canal de vida. ¿Y cuál era su oración y cómo vivía él? Y Pablo habla de una fortaleza en el ser interior, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y para que no te desanimes en la vida. Y luego habla de, para que vivan con gozo dando gracias al Padre. Si te das cuenta, habla de un crecimiento, de una fortaleza, de un gozo nacido del agradecimiento. Por eso, yo el domingo pasado y en los días pasados también te leía lo de 2 Corintios capítulo 4, cuando Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más eterno y excelente peso de gloria. Y entonces Pablo decía, pues nosotros no vivimos viendo las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Este es el problema del alma humana, la temporalidad del alma humana. Por eso nos agobiamos, porque nosotros tenemos incrustado el tiempo como una línea. Y nuestra alma es temporal, nuestro ego es temporal y nuestro concepto de la vida es temporal. Miramos el futuro en base a lo que hemos vivido en el pasado. Pero en Isaías ya se profetizaba sobre esto y decía, no sabes, no has entendido nunca que tu Dios es el Dios eterno, el cual no se cansa ni se fatiga. Y dice, yo soy el que da fuerza al cansado. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y habla de una eternidad, o sea, una ausencia total del tiempo. Jesús murió,
resucitó y hoy ha vuelto a la diestra del Padre. Por eso nosotros podemos tener fe, mi hermano. Nuestra fe no está basada en que Dios en tu tiempo tiene que hacer algo en el futuro, sino en que Dios ya lo hizo en la cruz. En que todo ya está hecho. En que si Dios prometió, es porque Dios ya lo hizo. Y es cuestión de tiempo de que tú llegues a esa promesa. Que sigas en el tren correcto. Por eso te hablaba de crecer, de fortalecernos en esta oración, para tener paciencia, para no desanimarnos. Esto tiene que ver con una oración que va más allá de la petición, de orar intercediendo, de orar clamando. Claro que hay que hacerlo. Y esa oración es importante. Yo le llamaría la oración verbal, la oración vocal. Cuando comenzamos a tomar conciencia de quién es Dios y de cuál es nuestra necesidad ante Él. Cuando tú tomas conciencia de quién es Dios y cuán grande es tu necesidad. Porque una cosa es que tú veas tu necesidad y otra cosa es que no aceptes quién es Dios. Pero cuando tú tienes una revelación del Espíritu Santo de quién es Dios realmente, de que no hay nada imposible para Él. El Espíritu Santo, dice la Biblia, nos revela que Dios nos ama y nos revela que Él es nuestro Padre. Cuando nosotros tomamos conciencia de estas cosas, inevitablemente aparece la oración. Por lo tanto, una persona que no ora es una persona que de alguna manera o no la ha tenido o no le está dando lugar a esta vida en el Espíritu. Porque cuando tú te das cuenta de tu necesidad te vas a dar cuenta. Pero cuando te das cuenta de quién es Dios para ti, surge la oración como clamor. Lo expresamos como un clamor. Aparece la petición, aparece el reconocimiento de nuestra debilidad ante su poder. No te olvides que Adán en ningún momento dijo, bueno, no, Dios no existe, yo no creo en Dios. No, Adán no dijo eso en ningún momento. Adán lo que dijo, Dios existe, pero yo también seré como Él. Yo no lo necesito a Dios. Creo que Dios existe, creo que Dios es bueno, creo que Dios nos ama, pero yo hago las cosas a mi manera. Bueno, yo creo en Dios, voy a la iglesia, bendigo a Dios, sirvo a Dios, predico, pero a mis hijas las educo yo, no voy a orar, ¿no? Yo sé lo que mis hijas necesitan. Eso es Adán. Adán en ningún momento dijo, Dios no existe. Es más, la Biblia dice que Adán era amigo de Dios, que Dios paseaba con Adán. Por lo tanto hay que tener cuidado con eso. Dios es mi mejor amigo. Claro que lo es, pero no te olvides que antes de ser eso es tu Redentor y tu Salvador. Y Él es el que nos ha liberado. Entonces cuando nosotros nos damos cuenta de esta necesidad, cuando se vence eso, aparece la oración. El Padre Nuestro, por ejemplo. Los discípulos le dicen, enséñanos a orar. ¿Y cómo es el Padre Nuestro? ¿Se acuerdan? Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Bueno, lo conocés de memoria seguramente. Pero termina diciendo, tuyo es el poder, la gloria y el reino. Pero al renglón seguido Jesús dice, ¿por qué? Yo os digo, dijo Jesús, pedid y se os dará. Eso está en el versículo 9 del capítulo 11 de Lucas. Llamad y hallaréis. ¿No? Llamad y se os abrirá, perdón. Buscad y hallaréis. Te eché un capote, ¿vale? Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Jesús está hablando de esta oración, de la oración de clamor. Pero necesitamos conocerle, porque no quiero hablarte de esto, porque todo el mundo clama, todo el mundo pide, todos vamos a pedir algún día. Necesitamos que Él transforme nuestro ser interior, mi hermano. Porque nosotros, cuando hablo de esta oración que te hablé primero, es correcto, pero escúchame bien, no todo lo que tú ves como una necesidad es una necesidad. El rey David decía, el Señor es mi pastor. Lo que está diciendo David, el Señor es mi pastor y mi alma está satisfecha. Me falta dinero, me falta salud, me faltan amigos, me falta todo alrededor, pero mi alma no echa en falta nada. Aquí está la cuestión. Nosotros muchas veces creemos que necesitamos algo y necesitamos otra cosa. Esto nos suele suceder cuando vamos al médico, ¿no? Y le decimos al médico, pero no me va a dar nada más, ¿no? Y el médico te dice, no, lo suyo es una contractura. Yo sé que usted vino pensando que era cáncer, pero una contractura. No se preocupe, cómprese esta crema. ¿Con una crema? Porque nosotros a veces creemos que tenemos una necesidad que no existe. O sea, tengamos cuidado con esto. El 90% de los temores que le aquejan a la gente nunca se va a cumplir. Por lo tanto, cuando nosotros oramos solo basado en nuestros miedos, estamos haciendo un 90% de oraciones que no sirven para nada. Porque estás orando por algo que nunca va a suceder. Te duele aquí, piensas que es un cáncer y es una contractura. O sea, Dios no te va a sanar del cáncer. Dios lo que va a hacer en todo caso es ayudarte con la contractura. Pero necesitamos conocerlo a Él.
Por eso te digo, no basta con una oración externa, necesitamos meternos hacia adentro. Que Él transforme nuestro ser interior. Que Él transforme nuestro ser interior hasta que llegue el milagro. Gloria a Dios, los milagros vienen, hermano. Pero hay momentos en los cuales no van a llegar nunca. Y hay otros momentos en donde va a tardar. ¿No? Tu hijo, imagínate un niño, ¿no? Que llora, patalea, se enfada. Y Dios te dice, tu niño va a ser un niño precioso, maravilloso. Va a ser un tipo maravilloso, precioso, un hombre apacible, un hombre que va a traer paz a tu casa. Y tú dices, madre mía, si ahora no nos deja ni dormir. Entonces Dios te habló, te levantas mañana diciendo, gloria a Dios, mi niño es diferente. Pero claro, lo que no has caído que te dijo un hombre. Y eso va a suceder cuando tenga 30 años. Entonces lo va a escuchar llorar con 15, con 18, con 20. ¿No? El milagro va a venir. Pero a veces el milagro necesita el proceso de la vida. Y hasta que eso suceda, tu ser interior tiene que ser transformado. Y tenemos que aprender a vivir a pesar de todo eso, hasta que el milagro llegue. Y te voy a decir algo más, hermano. Muchos de los milagros primero comienzan en nosotros. Señor, transforma mi matrimonio. Yo le pedí al Señor que cambiara mi matrimonio. Lo único que son problemas. Me vinieron problemas a mí, me echaron del trabajo, me hicieron esto. Porque Dios está trabajando con tu orgullo, porque el problema de tu matrimonio es tu orgullo. Entonces vamos a orar, Dios va a cambiar el matrimonio, pero quién sabe, probablemente tiene que ver con algo que yo llevo adentro. Por eso, esta oración no está encaminada en llevar a Dios a los conflictos externos, a los acontecimientos que nos rodean. No está encaminado a llevar a Dios a la transformación de las situaciones que nos duelen. Es como que tú dices, yo sé esto, no lo puedo cambiar. El apóstol Pablo escribió cartas preciosas, cargadas de adoración, cargadas de alabanza, desde la prisión. Es evidente que Pablo llevaba una vida, y muchas de estas cartas, hoy te voy a mencionar algunos textos, que hablan de la vida interior y de la abundancia de la vida interior, y están escritas en una prisión. O sea, es evidente que la oración de Pablo no estaba encaminada a ser liberada de la prisión, sino a ser liberado de su propia prisión. Y que el Espíritu de Dios fluyera en él transmitiendo vida. Entonces, cuando vemos todo esto, necesitamos una oración que es mucho más profunda, iglesia. Por eso, no está encaminada a cambiar las cosas que me duelen, las cosas que podemos cambiar. Por eso, tiene que ver con, necesitamos esa búsqueda profunda en la comunión con Dios. Y para ello tenemos que dar vuelta el alma. Y te dije recién, para buscar una comunión profunda con Dios, hermano, hace un tiempo atrás, yo estaba muy triste, llorando por algo, en un culto de la mañana aquí, estaba sentado allá atrás, diciéndole, Señor, estoy tan cargado en el corazón, estoy tan triste, tan triste, tan triste. No te estoy hablando hace 40 años atrás, te estoy hablando hace 1 año y medio atrás. Dios me habló, sentí tan fuerte la voz del Espíritu Santo. Y lo que Dios me dijo fue, Dani, hay mucha vida después de la cruz. Y yo me quedé con una cara como, Y era como que Él me decía, Dani, ¿sabes por qué estás sufriendo? Porque ahí hay un área de tu vida que es carne viva. Hay un nervio expuesto en la muela y no te han hecho la endodoncia todavía, Daniel. Por eso duele tanto. Si te quebraras hoy delante de mí, te darías cuenta que Jesús no solo murió, nos hemos quedado estancados en la muerte. Pablo decía, quiero conocer el poder de su resurrección en mí. Cuando nosotros decidimos tomar la decisión de, es verdad, mira, yo aprendí algo, mi naturaleza carnal no es crucificada hasta que no sale a la luz, y te digo más, hasta que no es humillada a veces. Y me da vergüenza de mi actitud, pero salió a la luz. Hasta que no pasa eso, no está crucificada, siempre la estoy cubriendo, la estoy disimulando, estoy maquillando al muerto, estoy perfumando un cadáver. Pero cuando muere todo eso, hay una liberación tremenda. Y esto es lo que te estoy hablando. Necesitamos comenzar a orar hacia adentro, iglesia, buscando la comunión profunda con el Espíritu Santo.
Y para eso tienes que pasar por un túnel que se llama alma. Y nos vamos a encontrar con características nuestras, que no se trata de que Dios no tenga poder, sino que nosotros estamos ocupando un sitio que no nos merece, no nos corresponde. Y por eso ahí aparece un momento en la oración que en la Biblia se le llama meditar. Y le hemos atribuido a la meditación una especie de halo extraño, mágico y hasta tenebroso desde el mundo evangélico. Desde el mundo evangélico occidental, porque no te olvides que nuestro evangelio está muy contaminado por la cultura occidental. No por la cultura de Jesús, no por la cultura del rey David, no por la cultura de Isaac o de Jacob. La Biblia dice que Génesis, Isaac, dice la Biblia claramente, salió a meditar al atardecer y vio los camellos que venían con su mujer. Traían a su mujer camellos de verdad, ¿no? O sea, dromedarios. Era que la chica andaba en cosas raras. Y dice literalmente, salió a meditar. Hoy nosotros vivimos en un mundo tan basado en lo tangible, en lo material, en lo práctico, en los resultados inmediatos. ¿Qué es eso de meditar? Es una pérdida de tiempo. Cuidado que eso lo hacen los budistas, los orientales, eso es del diablo. Y nosotros vivimos solo para afuera tratando de mostrar resultados. Entonces nos resulta mucho más fácil en este mundo construir personajes que producen resultados. Y si yo produzco resultados, soy aplaudido, aunque por dentro sea un asco. Y lamentablemente eso también se mete en el mundo cristiano. Te diría tantas cosas. Hemos hecho de la adoración una profesión y hasta se cobran entradas para ir a adorar. Y eres un buen adorador si llenas un estadio. Pero si estás en Corea del Norte perseguido y escondiéndote debajo de los pinos con un trocito de Biblia y adorando a Dios de corazón, como nadie te conoce, no eres un gran adorador. Y le hemos puesto hasta el nombre de salmista. Y no lo digo en plan de burla, no digo que esté en contra de todo esto, pero tengamos mucho cuidado. Porque nosotros lo que queremos es mostrar constantemente resultados. Y nos olvidamos de esa introspección que tiene que ver con enfrentarte a ti mismo y la vida del Espíritu. Te voy a decir algo bien claro, mi hermano. Esa fortaleza de la que habla Pablo, que habla de paciencia, o sea, literalmente en griego, hupomonen, la capacidad para resistir una presión sin deformarte mientras pasa el tiempo. Longanimidad, ánimo lungo, ánimo largo. Esa capacidad para estar aquí y estar aquí y estar allí y soportar hasta que tu hijo a los 45 años viene y te abraza y te dice, papá, perdóname, déjame besar tus canas. Y recuerdo cuando comenzaste a orar por mí, a llorar por mí, eras un hombre joven. Papá, cada una de esas arrugas son parte de las lágrimas por mi vida. Y lo miras con una sonrisa y decía, aquí estoy, el padre de la parábola del hijo pródigo. No te preocupes, te llevaste la herencia, pero ahora has vuelto y tengo herencia para ti, para tu hermano otra vez. ¿Eso de dónde nace? ¿Solamente de un alma que se basa en emociones, intelecto y voluntad? Necesitamos esta vida profunda en el Espíritu, iglesia. Y esto tiene que ver con meterse en la profundidad de Dios. No te estoy hablando locuras. Y los verdaderos resultados, que son los que Dios quiere, se van a ver. La vida nunca se engendra y crece en lo visible. Una raíz necesita estar bajo tierra. Un óvulo fecundado necesita ser cuidado y escondido 9 meses. Y si eres un elefante, 2 años. Necesitamos esto. Necesitamos la vida que está en lo más profundo de nuestro ser. Y tenemos que aprender a llevar el alma en una obediencia profunda a esto. Decía el rey David en el Salmo 37, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo. No te existe de manera alguna en hacer lo malo. Esto se llama meditación. Guarda silencio ante Dios. El problema es que nosotros a veces hemos confundido la meditación con dejar el alma, la mente en blanco y no pensar en nada. En concentrarme en la silla y decir, no siento nada, solo siento lo que la silla siente. Bueno, también eso es meditación, pero no es lo que sale en la Biblia. La Biblia habla de 3 aspectos siempre. Meditar en la palabra, meditar en Dios
y meditar en sus hechos. Eso significa hacer callar mi mente. Mi mente no puede seguir tomando el lugar del Espíritu Santo. Y si no tienes autoridad sobre tu mente, mi hermano, estamos en un problema. Y esto nos cuesta muchísimo, pero gracias a Dios por la vida del Espíritu. Cuando empezamos a callar los ruidos de la mente, cuando la mente empieza a dejar de hablar, es que te dicen esto porque no te quieren, te dicen aquello porque eres extranjero, te miraron feo, te miraron mal, todos esos son ruidos que están aquí. Todo eso es carne. A ti nadie te ama, tu marido no te entiende, tu mujer no te cuida. Te casaste con una mujer, no con tu mamá, si no te hubieras quedado en tu casa toda la vida. Perdón, no quiero ofender a nadie, ni codazos aquí a las mujeres. Pero necesitamos aprender a orar y meditar. David decía, guarda silencio ante Jehová. Estás delante de Dios, calla la mente ahora. Sí, pero es que tengo que pagar, es que lo que me han hecho, es que es injusta la vida, es que si tú supieras lo que el pastor soltó en la predicación fue por mí. Y fue culpa de mi mujer que fue y le contó todo a la mujer el pastor le infló la cabeza al pastor y aprovechó para sacudirme. ¿No? Necesitamos aprender a meditar en la palabra, por ejemplo. Salmo 119, versículo 105, lumbrera, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Yo tengo tu luz aquí adentro, decía David. Jesús un día dijo, ten mucho cuidado. Mira cómo miras, decía Jesús. Atiende a tu ojo, porque el ojo es la lámpara del cuerpo. Es una analogía. Porque luego dice, ten mucho cuidado. No vaya a ser que la luz que tú crees que hay en tu interior en realidad es tiniebla. Ten mucho cuidado, no pienses que por estar en la iglesia, Centro Familiar Cristiano, estás lleno de luz. Tal vez por ese mismo hecho estás lleno de tiniebla. No porque vengas aquí, sino tal vez simplemente te estás convenciendo de algo para tapar carne, decía Jesús. Ten mucho cuidado. Y se lo decía a los fariseos, tengan mucho cuidado con esto. Vosotros pensáis que porque repetís de memoria la ley de Moisés, estáis llenos de luz. Pero estáis llenos de tiniebla. Esta luz tiene que iluminar tu ser interior, dijo Jesús, y transmitirse hacia afuera. Ese es el mejor evangelismo. Cuando yo era chico y jugaba en el campo, en la casa de campo con mis padres, yo vivía en una casa, no es que tenían una casa de campo, sino que yo vivía en el campo. En el campo, mis primos y yo, en verano, mi hermana, jugamos y le decíamos a mi madre, deja la puerta entreabierta, porque ahí estaba la luz de la casa y nosotros nos íbamos a jugar por ahí. Estaba todo oscuro, pero siempre veíamos la lucecita en la puerta. Sabíamos a dónde volver. Era el lugar a donde volver. Hay mucha gente que está viendo lucecitas. Por eso necesitamos empezar a meditar en su palabra. Lo que Dios te habló. No voy a entrar en detalles hoy, solo te lo voy a mencionar, hermano, porque es muy largo todo esto y quiero que oremos enseguida. Cuando meditamos solamente pensamos en ello, no pensamos en otra cosa. Dios te habló, medita en ello. No es solo repetir, piénsalo, recuérdalo, apúntalo, tenlo en tu mente. Arrodíllate a orar dentro de un rato. Deja de pedir. Ahora ya no estás pidiendo por el problema afuera, ahora ya nos hemos metido en el túnel del alma. Me está acompañando en este recorrido, ¿no? En la oscuridad del alma. Allí está la palabra. Dios me habló tantas veces. El otro día yo venía triste aquí, cargado con muchas cosas. Estuve ahí con los chicos en Valeria, el tema de la economía, la contabilidad. Estaba ahí, hablé con otra persona. En un momento les dije a todos, mire, un ratito abajo orar, 10, 15 minutos, 20 minutos. Me bajé aquí y necesitaba estar aquí con el Señor. Necesitaba meditar en la palabra, meditar en Dios. Y necesitaba esta oración de contemplación de la que te voy a hablar en unos segundos. Y estar delante de Él. No solo pedir, ya había pedido mucho. Toda la mañana había estado orando, pidiendo y pidiendo. Ahora necesitaba que mi mente se callara. Ahora necesitaba cerrar las puertas, las ventanas, encender la chimenea, quedarme en el silencio y leer la palabra. Y Dios me habló. Ayer estaba en el culto predicando en Illora y Pepe, mientras dirigía la alabanza, coge la Biblia y comienza a leer el mismo texto con el que Dios me habló. Era como que Jesús me hacía una sonrisa y me decía, medita en esto, no en lo otro. Calla tu mente ahora. Piensa en lo que yo te he dicho, no lo que te dice la calle. Medita en esto, no en lo que la vida te hizo. Para eso Dios te ha dado el Espíritu Santo, iglesia.
1 Corintios capítulo 2 dice que nos ha dado el Espíritu para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, no lo que la vida nos ha hecho. Señor, que tu Espíritu Santo me guíe en esta meditación en la palabra. En el nombre de Jesús quiero llevar mi mente sujeta a tu palabra. Háganlo, hermanos. Cuando se cruza un pensamiento, no, me voy a centrar en esto. Hace unos días atrás, como un mes atrás, una vez lo conté aquí, estaba en la espera del médico y como vi que tardaba, me quedaba todavía como 2 horas para que me atendiera el médico. Claro, voy a la hora de los abuelos de Huétor, ¿no? Sí, la abuela y los abuelos, yo también soy abuelo ya, así que van al médico, al traumatólogo, al fisio, al psicólogo y al psiquiatra, todos con el mismo médico, ¿no? Y en 6 minutos quieren tener psicólogo, psiquiatra, todo, ¿no? Y entonces, claro, y yo vi que tardaba y me eché para atrás, cerré los ojos y comencé a pensar en lo que Dios me había dicho, en las cosas que Dios me habló y tratar de que mi mente deje de pensar en aquellas cosas que no venían de Dios. Centrarme solo en ese foco. Se acabó. De pronto me despertó el médico llamándome, ¿no? Y me bajó del cielo. Pero por eso, cuando nosotros hacemos esto, la palabra de Dios comienza a producir efecto en nuestras vidas. Jesús dijo, vosotros estáis limpios por mi palabra. Esto es algo maravilloso. Vosotros ya estáis limpios por mi palabra. Por eso, muchas veces meditar en la palabra de Dios, en las cosas que Dios nos habló, leer la Biblia, cerrar la Biblia, quedarme un rato solo y decir, Señor, no quiero estar pensando, ya termino. No quiero estar pensando nada. Sí, de verdad, ya tendría que estar terminando, gracias. No quiero estar pensando en nada. Se me perturbaron las emociones, los pensamientos y todo lo demás. No quiero estar pensando en nada, Señor. Quiero estar pensando solo en tu palabra, edificando. Háblame. ¿Saben qué pasa ahí? Por favor, escúchenme. Porque te quiero hablar de estas 2 imágenes. La primera imagen es la del escultor. Allí el Espíritu de Dios es un escultor que coge la piedra de tu alma y empieza tic, tic. Y va sacando trozos de piedra que no sirven para nada. Y va dejando la imagen de quien quiere ser formado. ¿Saben quién es? Cristo. Cuando empiezas a meditar en lo más profundo, para llevártelo a la práctica. Salmo 77. Los hijos de Asaf escriben este salmo. Se están quejando. ¿Cuántos de los que están aquí se quejan? Venga, apaguemos las luces y levanten las manos. ¿Cuántos de los que están aquí se quejan? ¿Sabéis que la queja genera dopamina? Lo sabíais, ¿no? Por eso nos hacemos adictos a la queja. Porque cuando tú te quejas, sobre todo de alguien, y yo empiezo a decir, no, porque Raúl, ¿saben lo que pasa en mi cerebro? Mi cerebro elude la responsabilidad y está diciendo, todos los problemas son culpa de Raúl. Eso a mi cerebro le da satisfacción momentánea. ¿Saben cómo se llama esa satisfacción momentánea? Dopamina. Y entonces empiezo a quejarme del mundo, empiezo a quejarme de todo y me siento mal y bien al mismo tiempo. Y nos hacemos adictos a la queja. Y nos quejamos por todo, porque llueve, porque no llueve, porque me duele, porque no me duele, porque soy alto, porque soy bajo, porque soy gordo, porque soy feo, porque soy... ¿no? Y yo me miro al espejo y digo, me ganó por resignación. Entonces, ya no me quejo porque estoy resignado. Pero, queja. El Salmo 77. Todo está mal, todo está mal. En la mitad del Salmo dicen así, versículo 10. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria, esto es meditar, los años de la diestra del Altísimo. Esto es ahora meditar en los hechos de Dios. Recuerda lo que Dios hizo contigo. Recuerda su fidelidad en ti. Comienza a pensar, trae a la memoria las cosas que Dios hizo contigo. Esto es tan asqueroso, la obra del diablo. Dios se ha pasado los últimos 10 años demostrándote su fidelidad. Y por un solo día que Satanás te tiró una piedra, o te olvidaste la bufanda y te hizo frío, generamos tú una actitud de queja. Y el Salmo dice, me acordaré de las obras de Jehová, así haré memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en tus obras. ¿Cuántos de los que están aquí meditan en las cosas que Dios ha hecho? Cierra por un momento tus ojos. Cuando vamos a orar ahora lo vamos a hacer. Cierra tus ojos. Y dile, Señor, no quiero estar pensando en ninguna otra cosa. Voy a comenzar a recordar todas aquellas cosas maravillosas que tú has hecho conmigo. Tú lo hiciste. ¿Me están siguiendo? Estamos en el viaje hacia adentro. Estamos hablando de la oración de meditación. Y dice,
Hablaré de tus hechos, no me quejaré más. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Y empieza a alabar, alabar, alabar. Calla la mente quejosa, mi hermano. La mente planificadora, que cuando empieza a planificar cuando te vas a orar. Entonces dices que el Señor me habló y tengo que hacer esto. No, es que te distrajiste en la oración. Se te empezaron a ocurrir ideas que luego no resultan porque en realidad es tu mente planificadora que no para. Y tenemos que aprender a parar la mente. La mente que lucha por la justicia. Es que Señor, estoy aquí porque el mundo es tan injusto conmigo, lo que han dicho de mí, las cosas que han hablado de mí. Y tenemos que aprender a ser agradecidos. Es descansar la mente. Denme un segundo más, por favor. Miren. Esta es la disciplina del Shabbat. Para el pueblo de Israel en el Shabbat no hay que hablar de nada que sea perturbador. No hables de trabajo, no hables de negocio, no hables de proyectos. Tienes que hablar de Dios, de su palabra y de las cosas que Dios ha hecho. Los cristianos decimos, no, nosotros no guardamos el Shabbat, no guardamos el día de reposo porque Cristo es nuestro reposo. Sí, pero si no tenemos comunión con Él y no meditamos en su palabra, nuestra mente no descansa. Y pensamientos que no paran arrastran las emociones. Y emociones arrastradas por los pensamientos es un alma que no tiene voluntad. Tarde o temprano se cae. Por eso necesitamos volver a la meditación profunda en la palabra de Dios. A conocer su palabra. Yo no sabía orar como ahora el mundo cristiano, cuando conocí a Cristo, así que le leí a Dios los salmos. Y uno de los salmos que más leí fue el Salmo 119. Casi te puedo decir que me lo aprendí de memoria. Por eso te lo recitaba recién el versículo 105. Y yo se lo leí a Dios. Y lo leí y decía, en este momento no quiero estar orando, quiero estar pensando en esto. Por eso es tan maravilloso los tiempos de adoración. Porque cuando estás cantando, estás pensando solo en aquello que estás cantando. Hay un psicólogo en Argentina que desarrolló la terapia del canto. Porque está comprobado que cuando una persona canta y siente lo que canta, su mente no está pensando en otra cosa. Está meditando solo en lo que canta. Por eso necesitamos llevar todo esto a Dios. No es dejar la mente en blanco, sino alejarla del trabajo y llevarla al descanso en la palabra de Dios. Por eso, ¿saben qué decía el apóstol Pablo con respecto a esto? Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y acción de gracia. Y decía el apóstol Pablo, a ver, sigue poniendo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardado esto. Sigue, por favor. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero. Mira lo que dice. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuando vayas a orar, comienza a darle gracias. Si quieres meditar, has pedido a Dios, has clamado, has orado por tu hijo, por tu salud, por tu economía. Gloria a Dios. La primera parte, la oración verbal. Ahora vamos a orar meditando en Él. Hemos meditado en la palabra, ahora meditamos en sus hechos. Señor, gracias. Voy a comenzar a pensar en aquellas cosas por las cuales tengo que dar gracias. ¿Cuántos de los que están aquí esta mañana apenas se despertaron, lo primero que dijeron fue gracias? Hermano, a veces no nos damos cuenta, pero dale gracias a Dios por haberte despertado. Gracias a Dios por estar aquí. El otro día hablaba con alguien que me contaba las peleas que tenía en su casa, en su familia, con sus padres. Vivimos discutiendo, no nos entendemos. Yo le dije, vamos a hacer una cosa, no quiero que te sientas culpable de nada, pero vamos a imaginarnos por un momento que en la máquina del tiempo te llevamos adentro de 5 años y tú preguntas, ¿dónde están mis padres? Y alguien me dice, ¿tus padres murieron hace un año? ¿No lo sabías? Empieza a pensar como si fueran los últimos 4 años que vas a vivir en casa de tus padres. A que dejarías de perder el tiempo con discusiones que no tienen sentido. Y comenzarías a hablar de aquellas cosas que te hacen bien. A que comenzarías a edificar en lugar de destruir. A veces nosotros no nos damos cuenta de las cosas que hacemos, porque no tenemos conciencia de la eternidad de Dios en nuestras vidas. Pero no quiero seguir con esto porque ya vamos a terminar. Por eso esta oración de meditación nos lleva a otro punto maravilloso, y es la oración de contemplación. Y denme unos minutitos nada más, a pesar de que algunos están poniendo chistes por ahí, que cuando el pastor pide 2 minutos hay que darle media hora. Están pululando chistes. ¿Vale? Yo ya los tengo enfilados, he tomado nota y comenzarán a caer las consecuencias. Bueno, necesitamos esta oración contemplativa. Yo sé que a muchos de ustedes les puede sonar a los místicos españoles de hace unos cuantos siglos atrás.
Pero yo en base al conflicto y en base al sufrimiento aprendí esto. ¿Me ayudas, porfa? El finiquito el lunes lo tienes listo. Por lo menos va a cobrar tú. Hoy están todos, ¿eh? Ya vamos a terminar, de verdad. Necesitamos esta contemplación de Dios. Cuando has orado, has pedido, ahora necesitas meditar en la palabra, que era lo que hablamos muy por arriba. Y ahora necesitas algo. Cuando te has meditado en la palabra, has estado con Él, en realidad has dado vuelta al alma y te has comunicado con la otra puerta de la casa. Has cerrado el ventanal de la razón, el intelecto, la deducción, lo emotivo, y te has dirigido hacia la puerta de lo espiritual. Has meditado, Dios te habló, y mientras meditaba en sus palabras, tu espíritu, tu alma se iba calmando, el Espíritu Santo te va arrastrando, y te das cuenta que llegas a un punto en el cual ya no hay palabras, y te encuentras delante de Él. Yo quisiera contarles hoy, pero no tengo tiempo, experiencias que he tenido en el último tiempo de esto. Y se los deseo, mis hermanos. A veces no sé si he estado aquí o en el cielo. Pero, ¿sabes? Recién te hablaba que la oración de meditación es como estar meditando en su palabra mientras su palabra trabaja en mí, diciendo: esto es carne, Daniel. Esto está bien, esto está mal, y es el escultor que me va limpiando por dentro. Esto no se puede hacer sin la obra del Espíritu Santo. No es una capacidad humana, no es concentración humana, no es elevación del alma humana. Es todo lo contrario. Es la muerte al yo para que el Espíritu Santo tome control de tu vida. Por eso me van a ver que soy tan exigente en decirte: no pienses en lo que otro te hace, piensa en tus reacciones. Porque al fin y al cabo estás hablando del alma del otro, pero es tu alma la que necesita ser llena del Espíritu. Y entonces, si recién te hablé de un escultor y de una escultura, yo compararía esto con la fotografía. ¿Se acuerdan? La fotografía antigua, la película se expone a la luz y la luz le impregna la forma. Ahora yo necesito estar delante de Él. Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Solo quieres orar. Yo no sé qué va a pasar aquí ahora. Se nos ha ido un poco el tiempo. Anoche fue algo precioso, porque también se nos pasó el tiempo, pero después la gente no se iba, porque querían seguir orando. El Salmo 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, ven problemas afuera, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, aunque fuera hace frío, aquí está calentito, decía David. No temerá mi corazón. Mi alma está bien, mi mundo emocional está bien. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Mi mente está bien. ¿Lo ven? Mi mundo emocional está en orden. Mis pensamientos no están alterados. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Mis ojos físicos no lo pueden ver, pero Señor, yo quiero que mi alma hoy esté delante de tu Espíritu Santo. Y quiero que en mi vida se impregne como una fotografía antigua a la luz de tu presencia. Quiero que cambie toda mi vida. Yo necesito transmitir esta vida a mucha gente. Tenemos amigos queridos, gente muy querida, que amamos mucho, que se están preparando para salir como costaleros, para ser hermano mayor de una cofradía. Y Dios se permitió en el último tiempo hacernos amigos de ellos y amarlos de tal manera. Dejé de luchar contra todo esto. Y Dios hace poco nos habló a Lili y a mí: ellos solo han conocido mi muerte. Tú has conocido mi resurrección, Daniel. Ellos necesitan no una pelea, una discusión. Ellos necesitan la vida que yo he puesto en ti. Pero mi mente está cargada de religiones a veces, de conflicto. Está cargada de colectivización. El colectivo este, el colectivo aquel, el colectivo allá. Y mi mente no está conforme al propósito de Dios. A veces el personaje evangélico se levanta y pelea y no manifiesta la luz de Cristo.
Y David decía: una cosa he demandado a Jehová, que esté yo en la presencia de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios hoy? ¿Este lugar? No, este lugar es un local. Antes que nosotros estuviéramos aquí, esto era la Junta de Andalucía. Y aquí se pagaban impuestos, así que fíjate. El templo de Dios hoy somos cada uno de nosotros. Ese lugar santísimo hoy es tu espíritu. El velo que divide al ser humano a ti mismo de la presencia de Dios es tu carne, que ha sido vencido por Cristo en la cruz. Y hay jirones de velo todavía colgada en el alma. Y le pido a Dios que esta tarde todo eso desaparezca y podamos ver su gloria, su presencia. Una cosa le pido a Dios, que siempre pueda tener esta oración contemplativa: Señor, estar delante de ti. No es que Cristo descienda y nos traiga aquí un despertar, que sí hace falta un despertar, sí. Pero lo que necesitamos es que Él fluya desde nuestro interior como un río de vida. Y mis emociones se enfrenten con Él. Que de pronto abra la puerta de una habitación del alma y me lo encuentre a Cristo ahí. Y Él te mira y te sonríe. Por eso dice: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura, para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, en lo más profundo de la oración, iglesia. ¿Qué interpretábamos cuando leíamos esto? Solo simbolismo. Está hablando de lo más reservado de su morada, en lo más profundo de mi ser. Yo tengo comunión contigo, Señor, decía. Sobre una roca me pondré en alto. Y el versículo 8 dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré. O sea, de ti el corazón me dice: busca mi rostro. Tú usas mi propio mundo emocional, Jesús, para poner en mí el deseo de estar delante de ti. Esto se logra cuando tú meditas en su palabra. La palabra de Dios comienza a transformarte. La misma palabra te empuja a estos momentos donde ya no hay palabra. Gloria a Dios por todos los que habéis recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y vamos a orar para que todo el mundo lo reciba. Porque aprendí algo más también. Estos son los momentos en los cuales no te queda palabra, y solo el fluir de las lenguas te ayuda. Es un momento maravilloso, iglesia. No hay mayor sanidad para el alma que esto. No hay mayor paz, no hay mayor gozo que estar en el cielo con Él. Es vivir la eternidad aquí, es traer el cielo a este mundo. Iglesia, necesitamos esto. En el Salmo 43, David decía: envía tu luz y tu verdad, estas me conducirán a tu santo monte. En la comunión profunda, a tus moradas, entraré al altar de Dios, a esa comunión con el Espíritu. Al Dios, no el Dios que me tortura, el Dios que me demanda, el Dios legalista, el Dios que me impone cosas. Al Dios de mi alegría y de mi gozo. Solamente se lo conoce en la comunión profunda. No el Dios de tus padres, no el Dios de tu mujer, no el Dios que hizo un milagro un día y tú lo sigues por las dudas, sino el Dios de mi alegría y de mi gozo, decía David, donde mi alma descansa. Y entonces decía él, se decía su alma: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué hay lucha en mis pensamientos y en mis emociones? Deja de mirar hacia afuera y escoge el camino de la oración de meditación y la oración de contemplación, de estar delante de Él cuando ya se te acaba la palabra, cuando solamente te brotan lágrimas, no sabes si de agradecimiento, de emoción, cuando todo tu mundo ha sido transformado. Si no hemos experimentado esto, no sabemos lo que realmente es la comunión profunda con Dios. Es desde allí de donde fluyen ríos de vida. No hay mayor sanidad en el alma que esto, que la vida del Espíritu. El apóstol Pablo decía: porque el que vive conforme a la carne muere, pero el que vive conforme al Espíritu tiene vida. Y por eso Pablo decía: no hay mayor seguridad en este momento, porque él decía, inspirado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos da la convicción de que somos hijos de Dios. Es allí en esa contemplación donde sientes el amor del Padre, donde el Espíritu Santo te lleva a Cristo, y por estar en Cristo estás en el Padre. Y no solamente recibes el amor del Padre sobre ti como individuo, sino que esto es lo más maravilloso: es el amor del Padre sobre Cristo. Con el amor con que me has amado, yo pido que los ames, dijo Jesús. Nunca sentirás una seguridad tan grande como estar en esos momentos de oración. Dentro de unos segundos vamos a orar.
Aprovecha estos tiempos si nunca antes lo hiciste. Olvídate de todo lo que te rodea por unos momentos. Has orado, has puesto todos tus problemas en las manos de Dios. Pero ahora vamos a decirle: Señor, yo quiero meditar en tu palabra. ¿Me ayudan, chicos? Vamos a adorar a Dios. Jesús clamaba, pasaba mucho tiempo en contemplación del Padre, iglesia. Jesús pasaba mucho tiempo contemplando al Padre. Por eso Él decía: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Allí dejas de juzgar a la gente. Allí dejas de condenar a otros. Dejas de pensar si es bueno o mal cristiano, porque estás solo tú y Dios. Tengo tanto para decirles, hermano. Jesús dijo en Juan capítulo 5: nada puede hacer el Hijo, sino que hace todo aquello que ve hacer al Padre. ¿Saben cuál es el problema, hermano? Que muchas veces la película pasa poco tiempo expuesta a la luz. Por eso no se impregna la imagen del Hijo. Por eso no puedo hacer nada por mí mismo, dijo Jesús, sino lo que veo hacer el Padre, eso es lo que yo hago. Juan decía, capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 10: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué estabas haciendo, Juan? ¿Qué significa esto? Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. De pronto escuché una voz que dijo: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Wow. Y cuando Juan miró, no estaba mirando lo físico de este mundo, estaba mirando todo lo que vendría. Él estaba viendo con los ojos de la eternidad de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí quieren ver a sus hijos así? Es que mi hija se apartó, mi hijo se apartó. De pronto estás adorándole y ya llega a este punto y de pronto ves a tu hijo. Yo hace un tiempo atrás le decía, Piti estaba sufriendo porque en la barriga Tiago no se movía y el abuelo, mi suegro, un día me dijo: ese niño va a nacer, porque yo lo vi. Me dijo, es así, lo describió. Yo lo tenía de la mano y él me miraba y se sonreía. Tenía como 5 añitos. Antes de morir el abuelo estaba en mi jardín, él de la mano con Tiago. La descripción que él había hecho en esa visión que tuvo. Y Tiago lo miraba y se sonreía. ¿Cómo es posible que podamos ver estas cosas? Juan dijo: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Iglesia, volvamos a estas oraciones profundas con Dios. Tu alma lo necesita. María Magdalena fue a la tumba. Estaba vacía. De pronto en las tinieblas del amanecer escucha una voz que dice: María. Ella se da vuelta y le dice: maestro, maestro. Unas horas más tarde, con la claridad del día, 2 discípulos van caminando de Emaús. Jesús camina con ellos y ellos no se dieron cuenta. ¿Cómo es posible que María los reconoció y los otros no? Si eran discípulos también. Evidentemente María había tenido una relación con él de comunión en la vida que le hizo percibir cosas que los otros no percibían. Se van a pescar porque Pedro dice: se acabó, me voy a pescar, aquí no pasa nada, todo ha sido un fracaso. Ya han pasado varios días, no vemos nada. No pescaron nada, y de pronto en la playa, en la orilla, se ve un hombre caminando. Paren los niños, por favor, un poquito. Paren, es que ya vamos a orar. Y escuchan una voz desde la playa. Este hombre dice: ¿tenéis algo para comer? Podría ser cualquier persona que venía a comprar pescado. ¿Tenéis algo? El primero es Juan y dice: es el Señor. Pedro se tira al agua y nada. ¿Por qué los demás no distinguieron su voz y Juan sí lo distinguió? ¿Por qué los demás no lo conocieron? Juan estuvo en la cruz, Juan era el discípulo amado, Juan se sentaba a su lado. Un día Jesús está sentado en la casa de Marta, María y Lázaro. Lázaro ya resucitado. Lo que Marta no se está dando cuenta es que en unas semanas más tarde Jesús ya habrá sido crucificado. Y Él está allí, ha ido a visitarlas y ya ellas nunca más volverán a verlo hasta que Él venga en gloria. Y Jesús está con ellas allí. ¿Qué hace Marta? Lo que hacen todas las personas pensando que su manera de amar a Dios: voy a servirle. Yo te voy a decir algo que te puede chocar mucho, hermano. El propósito de Dios no es que tú lo sirvas. El
propósito de Dios es que tú lo conozcas. El servicio es una consecuencia de esto. Nosotros nos volvemos locos por servir. Por eso nos molesta cuando alguien nos dice: mira, tú hoy no cantas. ¿Cómo? Porque no estás sirviendo a Dios, te estás sirviendo a ti. Porque los predicadores, algo que yo intenté hacerlo, yo no lo hago, ¿vale? Pero espero mantenerme. Miran cuántos likes se les da a sus predicaciones, cuánta gente los ve. Marta le dice a Jesús: mira, mi hermana no hace nada. ¿Y qué hacía María? Lo escuchaba a él, lo escuchaba. Y Jesús le dice: Marta, estás tan afanada, tan cargada, pero solo hay una cosa que es buena. Esta es la mejor parte de la vida. Y María lo eligió hoy. María, escúchenme bien, María, Marta, yo ya me voy, yo ya no voy a estar aquí, yo me voy a la eternidad. Ya en la eternidad será diferente. Ahora, este momento no se trata de servirme, ese momento se trata de escucharme. Quiero que me conozcas, Marta. Quiero que me conozcas. La mejor parte, dijo Jesús, es que me conozcan. Ya Dios lo había hablado en los profetas. Esta es mi voluntad, entenderme y conocerme, porque todas estas cosas quiero, decía Dios. Por eso, iglesia, el Espíritu Santo en esa comunión profunda con Él nos revela al Cristo muerto, crucificado, al Cristo resucitado. El Espíritu de Dios nos revela que Dios es nuestro Padre, que nos ama. En esa contemplación, en esa meditación profunda, Dios te revela todo lo que Dios ha dicho, todo lo que Dios es y todo lo que Dios puede hacer contigo. En esa contemplación, en esa oración donde el Espíritu Santo nos lleva ante Él, aparece la adoración verdadera. Allí se abren las puertas del alma para que el Espíritu Santo fluya como un río. Allí es donde bajamos la barrera del alma. Pero sobre todas estas cosas, iglesia, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Ahora vamos a orar y le vamos a pedir a Dios: Señor, yo te ruego que tu Espíritu Santo me ayude a meditar en tu palabra. Que tu Espíritu Santo me ayude a calmar la mente. Que tu Espíritu Santo me ayude a estar delante de tu presencia, a contemplarte en gloria. No se trata de ver imágenes, sino simplemente se trata de una percepción espiritual revelada por el Espíritu a tu alma. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para orar de esta manera, pero nosotros podemos decidir hacerlo. Y entonces la voluntad es encaminada. El primer paso de la voluntad es la decisión. Y nunca te olvides que Dios produce en ti el querer como el hacer. Por eso, si ahora estás luchando con un montón de situaciones de tu mente, te das cuenta que hay desequilibrios, que tus emociones van por un lado, tus pensamientos van por otro, que tu voluntad es difícil, que caes siempre en el mismo pecado, en los mismos vicios. Necesitamos volver a lo más profundo de Dios. Iglesia, necesitamos calmar la mente en Dios. Necesitamos callar el alma en Dios. Necesitamos fortalecer nuestra alma en la presencia del Espíritu de Dios. Y necesitamos aprender a contemplarle a Él, tal como lo hicieron aquellos primeros hombres y aquellas mujeres en la iglesia de Cristo. Por eso, cuando hacemos estas cosas, entonces vamos a vivir como es digno del Señor. Podemos crecer en ese ser interior, podemos ser fortalecidos y podemos tener gozo. Por eso el apóstol Pablo decía: para que vivan con gozo, dándole gracias a Dios. Pablo había dicho: en todo lo agradable, lo digno de buen nombre, en esto pensar. El otro día te dije, vine aquí a orar, venía con el corazón triste. Fueron 15 minutos haciendo esto que te estoy diciendo. Me inundó un gozo que me dura hasta hoy. Un gozo en el alma. Todo lo demás es carne. Es basura que se la lleva el río del Espíritu cuando comienza a llover Espíritu. Yo necesito que se abran las compuertas de mi alma. Nos ponemos de pie. Padre, te damos gracias por tu presencia, por tu palabra. Hoy, Señor amado, queremos entrar en esta comunión profunda contigo. Necesitamos poder adorarte con todo nuestro corazón. Queremos poder adorarte, Señor, alabarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. A veces, Señor, en medio de la noche oscura, nuestro clamor parece simplemente un grito en la oscuridad. Por eso, Señor, necesitamos volver a lo más profundo de nuestro ser. Enséñanos por medio de tu Espíritu Santo a meditar en tu palabra, a meditar en tus hechos y a meditar en tu persona. Que tu Espíritu Santo nos revele tu palabra en esta mañana.
Que tu Espíritu Santo nos revele cuán grandes son los hechos de tu historia en medio nuestro. Y tu Espíritu Santo, Señor amado, nos revele tu persona. Necesitamos tener una revelación del Cristo crucificado, del Cristo resucitado, del que volverá en gloria. Necesita esta iglesia tener una revelación de la paternidad de Dios sobre sus vidas. Pero Señor amado, en el nombre de Jesús, ahora tomamos la decisión de cerrar nuestra mente hacia afuera. Tómate ahí unos segundos, por favor. Deja de respirar ansioso, comienza a controlar todas esas cosas, tranquilízate. Y dile a Dios ahora donde estás, Señor, toma control de mi mente. Tu palabra dice, guarda silencio ante Jehová. Te ruego ahora, Padre, en el nombre de Jesús, que mi mente deje de pensar en las cosas que le han venido perturbando. Quiero llevar toda mi alma a tu presencia. Como decían los hijos de Asaf, esto ha sido una enfermedad para mí. Volveré a los hechos del Altísimo, a recordar quién eres tú para mí. Señor amado, todo lo que es bueno, agradable, digno de buen nombre, te pido que tu Espíritu Santo comience a traerlo a mi mente. Dale gracias a Dios ahora, hermano. Ahí donde estás, dale gracias a Dios, dale gracias a Dios. Hay cosas por las cuales puedes estar agradecido. Pídele perdón a Dios por tu queja. Y ahí donde está, dile, Señor, gracias. Gracias por esto, gracias por aquello. Mira en los últimos meses las cosas que Dios ha sido haciendo. Tal vez la historia no está terminada, pero también te digo algo bien claro, la película aún no terminó. Y todo va en un progreso y Dios ha permitido todo esto. Dale gracias a Dios. Mi suegro vino a visitar a Lili y mientras estaba aquí le detectaron un cáncer terminal y todo parecía un desastre. ¿Cómo es posible, Dios? Pero por esa situación los médicos decidieron pedir que el gobierno le extendiera un permiso de residencia y se lo dieron y vivió 1 año y medio más y murió aquí. En ese año él volvió a Cristo con todo su corazón. Él se restauró con el Señor. Él volvió a adorar a Dios y me esperaba en la casa para charlar de las predicaciones y orábamos juntos. Él en su lecho antes de morir veía ángeles alrededor de su cama. Nada de eso hubiera sucedido si no hubiera detectado un cáncer. Y si hoy él estaría aquí, tal vez te diría gracias, Señor, por ese cáncer, porque ese cáncer ayudó a encaminar mi alma a la vida eterna. Podemos ser agradecidos. ¿Por qué no cierras tus ojos y le das gracias a Dios? Dale gracias a Dios, dale gracias a Dios, dale gracias a Dios. Y ahora mientras estamos adorándole, Señor, quiero que mi alma te contemple a ti. Quiero estar delante de ti sin palabras. Quiero solo adorarte, Señor. Que tu Espíritu Santo fluya en mí con toda la manifestación maravillosa también de las lenguas. Quiero adorarte a ti, Señor. Que tu Espíritu Santo me ayude, me auxilie para orar como solamente tú quieres que te adore. Quiero, Señor amado, poder experimentar tu presencia esta mañana en este lugar. No es una cuestión de religiones, no es una cuestión de formalismo. Aquí, Padre, se muere el personaje y solamente queda mi corazón delante de ti. Querido Señor, quiero aprender a oír tu voz en lo secreto, para que cuando esté en público pueda discernirte entre medio de la multitud. Pueda escucharte en medio de los gritos de este mundo. En medio de las malas noticias pueda escuchar tu voz. Querido Señor, hoy la iglesia se vuelve hacia ti. Y que tu Espíritu Santo fluya de nuestro interior con todo el poder de ese río de vida. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a alzar la voz, iglesia.
has hablado. Soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en que. Vamos a alzar la voz y decirle: adórale, 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 iglesia. Vamos a estar delante del trono esta tarde. Deja que tu alma se impregne de la luz de vida que hay en Cristo. Esa es la luz que reflejamos a este mundo, en el carácter, en las formas, en la vida. Promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Su vida está en mí. Dilo con toda libertad. Gracias por tu vida. Y todos los que quieran seguir orando pueden hacerlo, hermano. Nos despediremos allá afuera. Todos los que quieran seguir orando, quédense unos minutos más y háganlo aquí. Ahora vamos a decirle: y tus promesas. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea el que me liberó. Adora la iglesia. Dios está aquí. Llama a tu alma a la comunión profunda, a la oración profunda. Haz quebranto. Dios te trajo para decirte que Él te está llevando a una nueva etapa de oración en tu vida. Aleluya. Ahí es donde cambia tu vida. Ahí va a cambiar tu vida. Cambiará todo. El ministerio no es una carga. Hasta ahora lo has estado llevando tú. Tu trabajo, tu servicio estaba en tus hombros. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Querido Señor, gracias. Tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro gozo, tú eres la paz de nuestras almas. Señor, hoy llevamos todo nuestro ser a ti. Te ruego que a partir de hoy tú lleves esta iglesia, no solamente los que han estado esta mañana aquí, sino los que van a estar esta tarde, los que estarán, Señor, en las próximas semanas, y aquellos que ya no están viniendo. Te ruego que todos, Señor, seamos guiados por tu Espíritu, una comunión profunda contigo. Volver, Señor, a esa fuente de la vida, estar en tu presencia, Señor, y desde allí surgir con la luz de tu vida, Señor. Que nuestras palabras estén cargadas de la vida del cielo, con todo tu poder, toda tu gloria, toda tu sabiduría, todo tu amor y tu misericordia. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Tómate unos segundos más, hermano. Tómate unos segundos más. Hace unos días atrás hablábamos con un hermano. Cuando Jesús estaba en la cruz, miró a la gente que le atacaba y le crucificaba. Y no hubo reproche, no hubo justicia carnal. Solamente oró como si fuera un padre que sufre por unos hijos que él sabe que algún día cambiarán. Y él dijo: Padre, no le tomes en cuenta estos pecados. Ten misericordia de ellos porque no saben lo que hacen. Solamente podemos tener ese corazón cuando hemos sido impregnados del corazón del Padre. La paciencia, la constancia,
La fortaleza de un alma que no se doblega ante los ataques de este mundo solamente surgen de aquellos que han estado en la comunión profunda con el Espíritu de Dios. Que tu Espíritu Santo, Señor, transforme esta iglesia para ser el pueblo que tú quieres que seamos en esta ciudad y en los años que vienen. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Bendice esta tarde, Señor, y esta semana y todo lo que queda. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Y aquellos hermanos que se van a quedar a orar un rato más, te ruego que tu Espíritu los guíe en esta oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga muchísimo, hermanos.